¿Cuál podría ser el alcance de estas denuncias a 11 días para la segunda vuelta? Capturar el voto de la costa, que si bien le fue favorable, pues no ganó en ningún de esos departamentos. ¿Tiene un efecto en la gente, en terreno? Pues lo que nosotros queremos, o lo que quiere la campaña de Abelardo, es sencillamente evidenciar algo que ha venido siendo dicho desde hace mucho rato y no se le ha puesto ningún tipo de atención. Abelardo, no de ahora de candidato, sino desde antes, ha dicho en múltiples oportunidades y en múltiples escenarios lo que está sucediendo en el gobierno nacional, en donde están sencillamente influenciando la capacidad de decisión política, no solamente del pueblo del Caribe colombiano, sino de todo el pueblo colombiano. Aquí quien no empieza por respetar la ley electoral es el presidente de la República, quien sale, ese sí, bien preocupado, a la costa Caribe a hacer campaña política de frente, a retar a la institucionalidad colombiana y a decir que él tiene candidato y va a defenderlo. Eso es absolutamente, pero, ¿cómo les digo? O sea, cuestionable. Además, hay algo adicional. Es que aquí eso pasó hace 4 años. Y aquí no ha pasado nada en el país. No ha habido una decisión de fondo. Es más, si ustedes revisan hoy las ponencias en la Comisión de Acusaciones, ven cómo, por ejemplo, hay ponencias incluso que buscan archivar la investigación en contra del presidente por violación de topes electorales, y se va a acabar este periodo y no pasó nada al respecto. Aquí no hay una sola sanción penal ni disciplinaria en firme sobre la violación de topes de campaña, ni de lo que ocurrió en el Caribe colombiano hace 4 años con la campaña de Gustavo Petro. ¿Y qué quiere la campaña? Salvaguardar los intereses de los electores del Caribe para que voten de verdad con la absoluta libertad. Eso es en realidad lo que existe aquí, una preocupación que no ha sido absolvida por los mecanismos estatales y lo que existe. Y todo entonces, eso es válido hasta que se presentan nombres propios, ¿no? Claro, ¿y porque qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Pues Estados Unidos abre la puerta, dice yo estoy preocupada por la democracia en Colombia, se hace una solicitud obviamente con términos confidenciales con Estados Unidos y esa solicitud pues tendrá unos efectos que al final son efectos administrativos. Sobre eso hablamos ahora porque quiero entender por qué el rol, por qué hacer esta denuncia ante los Estados Unidos y no ante los organismos internos, o si no se ha hace pasado nada. En los dos. Voy a Thierry Weiss. Gracias, Diana. Yo veo esas denuncias del candidato de la Espriella como unas acusaciones netamente técnicas, o mejor dicho, tácticas, para ser más preciso, para ponerlo en lenguaje militar. Aquí estamos ante no una estrategia de campaña, sino ante una táctica de campaña. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora mismo hay, primero que todo, cuando de la Espriella hace la acusación por primera vez, cuando lo hace la semana pasada, creo que en una entrevista con la revista Semana, y no da nombres, viene más o menos al mismo tiempo, pocas horas después de que el presidente Trump manifiesta un apoyo abierto, público y además muy entusiasta a su candidatura en la red social X, y luego pues también el Departamento de Estado, el secretario de Estado Rubio hace lo mismo, lo cual le da una validez, un peso mayor a su, entre comillas, amenaza de venga y que lo voy a sapear con mi amigo Donald, que es un poco lo que está sucediendo aquí. Eso neutraliza la actuación de una cantidad de señores, de estructuras, de clientelismo, no sé si específicamente de compra de votos, pero en todo caso estructuras que se ponen al servicio de las campañas, como ya sucedió famosamente en la campaña en las elecciones de 2014, entre primera y segunda vuelta, cuando había ganado el candidato Zuluaga y de repente aparecieron 1 millón de votos más acá en la costa. Algunas de las personas que operaron ese milagro de la multiplicación de los votos trabajan hoy. Multiplicación de los panes. Campaña del doctor Cepeda. Entonces esto es una cosa, esto es una táctica que sirve para neutralizar el actuar de algunas de estas estructuras, porque ahora mismo el señor Marco Rubio tiene una lista en el bolsillo con unos nombres y hay unas personas acá en la costa y en el resto del país diciendo, uy, yo no quiero estar en la lista que carga Rubio en el bolsillo en este momento. Y creo que algunas de esas estructuras se van a abstener o van a participar en la segunda vuelta con menos entusiasmo y con menos vigor del que normalmente lo harían. Porque sin duda muchos de esos nombres son estructuras que sobre las cuales pesan investigaciones de corrupción previamente. Mónica, ¿usted quería decir algo? Sí, pues que para darle la razón a Thierry, que en 2014
aumentó la participación de primera a segunda vuelta el 20% en promedio nacional y en la costa atlántica aumentó el 33%. Entonces sí hay una estrategia ahí, sí hay unas organizaciones y maquinarias políticas que son innegables y la verdad es que normalmente han funcionado para todas partes, ¿no? Claro, no necesariamente para una sola. Pero vemos pues como nos decía acá el senador, pues estamos hablando de... O sea, han sido funcionales a el mejor postor. Pero no con el presidente, sí. líder de campaña, en movilizaciones masivas, en semana antes de elecciones. Que ahí es donde entra... ¿De dónde sale la plata para esas movilizaciones? Ahí es donde entra el problema grandísimo. ¿De dónde salen los buses ¿Qué para esas opinan movilizaciones? ustedes de la participación, de que esto coincida con el presidente en Córdoba, pues haciendo el recorrido y haciendo lo que dijo? Pues a mí me parece... perdón. ¿Alguien habló? No, yo solamente quería decir que tú me preguntabas por casos judiciales y en el Atlántico hubo el caso de Arturo Char y de Aida Merlano, incluso que han sido en primera instancia condenados. Entonces no estamos hablando de escenarios hipotéticos, estamos hablando de casos que han sucedido y de casas políticas que tienen muy bien sistematizado y que precisamente no están con nuestra campaña. Ahora, quería preguntarle, doctor Becerra, un tema, porque supondría uno, y sobre todo una persona como usted, que al ustedes escuchar estas denuncias, pues debe haber unos mecanismos internos en la campaña del doctor Iván Cepeda que se pregunte, bueno, investiguemos un poquito más a fondo. ¿Qué tal que sí estén comprando votos? ¿Qué tal que sí estén ensuciando la campaña? ¿Qué tal que vayamos a tener un problema de topes? ¿Hicieron ustedes ese ejercicio después de las denuncias? Ustedes han escuchado a Iván Cepeda plantear entre sus propuestas la necesidad de una revolución ética y ha planteado en ese contexto la idea de una austeridad republicana, ¿no? Y de cómo en la campaña solamente pueden entrar recursos a través de la gerencia y cómo nuestra campaña ha sido una campaña, si se compara con cualquier otra, porque nosotros tenemos un activismo social, nosotros venimos del movimiento campesino, del movimiento de los trabajadores, donde hay una tradición de movilización. A mí, mis colegas en el Congreso me dicen, ustedes que son elegidos a través de la opinión y de la movilización no tienen esos problemas. Nosotros sí los tenemos, por eso para nosotros competir exigen otras condiciones. Entonces yo creo que tratar de presentar a un personaje que ha estado con los sectores políticos tradicionales como un independiente y a quienes venimos hasta ahora irrumpiendo en el sistema político desde la movilización social como los supuestos compradores del voto. Pero es que yo tengo, claro, pero yo tengo la lista acá, doctor, y la lista pues es casi toda de personas que han estado acompañando al doctor Gustavo Petro en todos estos 4 años, ¿no? No son personas que hayan estado acompañando a la derecha. Pero Diana, yo quiero plantear un tema adicional porque ya voy, María Clara. Esto es un tema bastante complejo porque se trata de los métodos que ha utilizado el gobierno nacional en estos 4 años. ¿Qué ha pasado con los trámites de los proyectos y las iniciativas en el Congreso de la República? ¿Qué ha pasado? Mire cuántas personas hoy, incluso del gobierno nacional, están hoy presas o han estado presas debido a que han salido a comprar a congresistas para que voten a su favor. ¿Cuántos congresistas hoy no están? Entonces son métodos que utiliza un gobierno que tiene un presidente que es el jefe de campaña de Iván Cepeda. Entonces, ¿existe una preocupación? Claro que existe una preocupación, porque es que aquí no ha habido un absoluto apego a la ley por parte del presidente de la República en esta campaña y no queremos que pase lo que pasó hace 4 años. Y eso que pasó hace 4 años sencillamente tiene que ser experiencia para todas las campañas que hay. Un minuto porque tengo que ir a la pausa, Es Mónica. importante también entender que esta revolución ética es inconsistente con no reporte de gastos de campañas reales, en donde hemos visto miles de eventos masivos y donde hay 0 reporte de esos eventos masivos de la campaña de Iván Cepeda. Le acaban de abrir investigación al gerente de RTBC, la Procuraduría, por utilización de
dineros públicos en montajes de eventos que supuestamente son para RTBC, pero que termina el candidato Cepeda montado allí. Sí, aquí el gobierno es Dios. absolutamente culpable Por de gastar miles de millones de pesos en campaña, y esto es realmente algo que yo no considero una revolución ética ni algo Yo aceptable. tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes para preguntarles cómo entender el alcance de ese rol que está teniendo Estados Unidos en todo esto. Landau y Rubio dicen que vigilan. De la Espriella dice que Estados Unidos le informa sobre 3 nuevos nombres, entre esos Daniel Quintero. ¿Qué alcance tiene el rol de Estados Unidos? ¿Hay antecedentes en campañas políticas donde tengamos a Estados Unidos diciendo que vigilan el proceso? Ya regresamos.